El Seminario Bíblico Río Grande presenta Mi Biblia y yo. Le ofrecemos un análisis profundo de cómo estudiar la Biblia personalmente usando el método inductivo. El blanco de este estudio es guiarle hacia la madurez espiritual. Viviendo en las alturas. Con usted, Wilson Campoverde. Una vez que hemos aprendido a graficar un libro, como vimos en nuestro caso el libro de Romanos, ya estamos listos para entrar a estudiar detenidamente una porción de la Escritura. Hemos dicho que para estudiar la Escritura necesitamos 3 pasos: observar, interpretar y aplicar. Empecemos entonces con observar. ¿Qué es observar? El diccionario dice que observar es mirar con atención. Varios escritores bíblicos definen la observación como el arte de ver las cosas tal como son, detenidamente, imparcialmente, con mucha atención. Quiero que por un momento veamos lo que dice George McDowell acertadamente tocante a la observación. Escuchemos. El FBI, el Departamento de Investigación Federal Norteamericano, tiene películas de entrenamiento que usa para enseñar a los agentes el arte de observar. Hay una película de 3 minutos y después de verla se te da una lista de más de 100 preguntas sobre lo que has de haber observado al ver el film por primera vez. De esta película que muestra un robo rápido, se te harán las siguientes preguntas. ¿Era el ladrón zurdo? ¿Qué tenía en el bolsillo trasero del pantalón? ¿Llevaba un reloj la señora? Y así sucesivamente. Conozco un profesor que muestra esta película a la clase de métodos de estudio bíblico en el seminario. Y el tanteo promedio es de unas 35 respuestas correctas sobre 100. Pero un año había un antiguo agente del FBI en su clase. Aunque nunca había visto antes aquella película de entrenamiento, este individuo dio todas las respuestas correctas. Sabía lo que había de buscar. Esta es la clave. Observar es contestar a esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? Venimos a ella para encontrar y sacar conceptos bíblicos que quiere transmitirnos. Observar es detenernos por un momento con atención a profundizar en la Escritura. ¿Le ha pasado alguna vez que alguien le llama o le dice algo y usted solamente escucha los ruidos y pregunta: ¿qué dijiste? Es exactamente la pregunta que vamos a hacer a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso es observar. Esto requiere concentración. El punto aquí no es cuánto tiempo usted dedica a leer, a observar en la Escritura, sino cuánto está concentrado leyendo no solamente lo que está frente a usted, pero el contenido. La observación requiere exactitud, por tanto le toca estar constantemente evaluando. Llegarán momentos en el que leerá un versículo de la Biblia y se quedará detenido, impresionado con él. Recuerde que le toca clasificar la información que va sacando, porque quizás en el estudio de este pasaje, al momento esa información no le es útil. Le toca estar revisando constantemente el trabajo que hace. Concentración es importante en la observación. En segundo lugar, defina las palabras. Cuando usted lee, analice las palabras. Esté seguro que las entiende. Para esto, usted va a tener que usar un diccionario del español, un diccionario bíblico. También es útil una concordancia bíblica, porque al mirar otros versículos en donde esta palabra se repite,
usted va a darse cuenta del uso o los usos de esta palabra y darle el significado correspondiente. Es importante que las palabras estén entendidas, porque a través de ellas las ideas se comunican y juntas nos dan conceptos. Tenemos que entender las palabras. Localice estas palabras, defínalas, memorice su significado y así cada vez que está leyendo ya sabe a qué se refiere esta palabra. Más adelante vamos a ver las herramientas que tenemos disponibles para definir estas palabras, para ayudarnos con estos principios, conceptos que las palabras nos enseñan. Ahora quiero hablar de unas preguntas claves que nos hacemos al observar. Cuando usted va a una tienda y no sabe lo que quiere, y un joven, una señorita, vendedores allí en la tienda se acercan y le preguntan, ¿puedo servirle en algo? Y usted dice, realmente solo estoy mirando. Si es un buen vendedor, una buena vendedora, lo que va a hacer es que usted compre algo que en la realidad ni necesita. ¿Por qué? Porque usted no va buscando algo en especial. Cuando usted va buscando algo, va, lo agarra, paga y sale. Mi esposa, cuando va al supermercado, ella tiene una lista de las cosas que necesita. Las compra y paga y no tarda tanto. Y hay una regla en mi casa, que cuando uno va de compra al supermercado, tiene que ir después de haber comido, porque si no, va a comprar cosas que tampoco necesita. Es necesario saber qué busca antes de ir de compras. Igual, el observar tiene que darse cuenta qué está buscando en la observación y así va a encontrarlo. Para esto hay preguntas sencillas pero indispensables. Y estas son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cuál? Recuerde que la interpretación y la aplicación vienen después. Por ahora estamos detenidos observando. Estas preguntas nos van a ayudar a identificar al escritor, a los lectores o personas a las cuales él escribía, el tipo de auditorio al que escribía o las personas que iban a recibir este mensaje. Luego también el lugar donde él se encontraba. Va a ayudarnos en cuanto al texto en sí, el tipo de literatura, el trasfondo. Recuerde, todos estos datos salen de contestar estas preguntas. Si bien ya tenemos el gráfico y varias de estas preguntas han sido contestadas en el gráfico, ahora estamos profundizándonos. Antes mirábamos el bosque, ahora estamos parados frente a un árbol tratando de analizar específicamente este árbol. Antes miramos todo el libro, ahora estamos frente a una porción que queremos analizar. Recuerde entonces que estamos observando, contestando preguntas que nos ayudan a buscar datos específicos. Ahora le toca trabajar y lidiar con cada término. ¿Qué es un término? Cada palabra que se encuentra en el texto bíblico. Los términos por sí solos no nos comunican mensajes o conceptos. Cuando se agrupan lo hacen. Así que tenemos frases, tenemos oraciones, y las oraciones juntas nos dan párrafos. Y allí tenemos las ideas, de las cuales brotan conceptos, de las cuales brotan enseñanzas, y de ahí tenemos principios que luego los aplicaremos. Pero ahorita estamos observando. Eso es crucial. Aprendamos también entonces 4 cosas que necesitamos hacer al observar. Primero, identificar los términos. Segundo, cómo se relacionan estos términos. En tercer lugar, la forma literaria, si es narración, si es un discurso, si es profecía. En cuarto lugar, el ambiente en el cual se desarrolla este texto. Antes de continuar, quiero que veamos las herramientas que tenemos disponibles para esta tarea. Un carpintero sin herramientas quizás puede hacer el trabajo, pero se notaría la deficiencia de su trabajo. Con herramientas ya es mucho mejor y el trabajo es profesional. Igual manera para un estudiante de la Biblia. Si bien podría, sin herramientas, tener buenos principios, buenas enseñanzas, le tardaría mucho tiempo y también su análisis sería limitado. Veamos entonces algunas de las herramientas disponibles. En primer lugar, y obviamente, necesitamos
una versión de la Biblia. Tengo en mis manos la versión Reina Valera y fue traducida del hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y del griego koiné, griego clásico, común, antiguo, al español. Casiodoro de Reina en 1569 y fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. Otras revisiones fueron hechas en 1862, en 1909, 1960 y la última en 1977. Esta es una versión de la Biblia, necesita una buena versión. Esta es Reina Valera en honor a Casiodoro, que lo tradujo, y a quien lo revisó, Cipriano de Valera. Así que necesita una buena versión de la Biblia. También, en cuanto a la Biblia, es bueno que tenga la versión popular por su lenguaje, porque la forma en que lo dice es moderna. Si bien es casi un comentario, es buena, es una paráfrasis. Explica en un sentido ya un poco más extenso los textos bíblicos. Entonces, lo que me gusta también son las ilustraciones que tiene esta Biblia, porque los dibujos hacen la Biblia más amena y a veces le dan ideas, que es lo que nosotros queremos. Queremos estas ideas. Es preciso que tenga Dios habla hoy, la Biblia popular, al alcance de todos. También es importante que tengamos un diccionario bíblico. ¿Qué es lo que hace el diccionario bíblico? Nos da las palabras, sus definiciones, nos da datos, lugares. Cada palabra en la Biblia, difícil o fácil, aquí se encuentra. Por ejemplo, vamos a mirar el significado de la palabra iglesia. Y de hecho sigue el orden de un diccionario común. Por tanto, si usted sigue el abecedario, el momento antes de la H tenemos la I, y estoy buscándola, estoy en la I, en lo que es la iglesia. Y dice del griego eclesia, del verbo ekkaleo, llamar fuera de. Eso es lo que significa la palabra iglesia. El uso del término, tanto en los estados griegos, de hecho, la definición en esencia, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo. Esta iglesia espiritual es el cuerpo místico del Señor, del que se llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu, y en este sentido solo es discernida por los ojos de la fe. 1 Corintios 12:13. Es universal por cuanto todos los hijos de Dios de todos los países y procedencias forman parte de ella. Hechos 2:47, 9:31. El momento que el Espíritu Santo entre en nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos bautizados por Él dentro de la iglesia. Ya somos el cuerpo de Cristo, así que llamar fuera de. Dios nos llamó a una vida nueva. El diccionario nos da muchos datos importantes. También es preciso que tengamos un diccionario del español. Aquí tengo conmigo una copia. Este es diccionario Sopena. Y de hecho, un diccionario que nos da a conocer las palabras de nuestro lenguaje. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted qué significa la palabra benignidad, a veces oímos que se usa que se lee esta palabra, pero ¿qué de su significado? Entonces vamos a mirar aquí qué quiere decir benignidad. Y estoy buscándola otra vez siguiendo el orden común. Benigno significa afable, benévolo, templado, moderado, suave. Y de ahí viene benignidad, que es una calidad de benigno. Note, aquí está la definición de una palabra que necesitamos conocer. También necesitamos una concordancia bíblica. ¿Qué es lo que hace una concordancia? Lo que hace es
poner una palabra, en el caso de iglesia que estábamos buscando, y enlista todas las citas bíblicas en donde se encuentra la palabra iglesia. Quiero entonces que miremos por un momentito aquí en la concordancia. Hay Biblias que tienen concordancia al final. Quizás su Biblia tiene, pero es básica. Usted necesita una concordancia completa. Ya estoy en la sección de la H y estoy yendo para llegar comúnmente, como en un diccionario, a la I. Así que estoy aquí con iglesia. Iglesia, si notan ustedes, tiene toda esta lista de versículos que se refieren a la iglesia. Así que hay muchas referencias. Usted puede contar cuántas veces la palabra iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento. Porque a partir de Mateo 16, 18, tenemos las palabras del Señor. Dice, eres, tres puntos suspensivos, y sobre esta roca edificaré una I, que es la palabra iglesia. Así que no pone todo el versículo, pero pone una clave en donde se encuentra la palabra iglesia. Luego tenemos Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia y ahí se queda, de tal manera que nos da una lista de las palabras de iglesia. Luego una enciclopedia bíblica, que es similar al diccionario, solamente que nos da costumbres, lugares, nos da datos de los personajes. La enciclopedia es más o menos similar a una enciclopedia española, a una enciclopedia de uso común en las bibliotecas, y seguramente algunos de ustedes la tienen en casa, una enciclopedia que da muchos datos. Igual, toma todos los datos bíblicos y la enciclopedia los compila para nuestro beneficio. ¿Qué más? Un manual bíblico. Tengo conmigo aquí una copia del nuevo manual bíblico de Unger. Este libro debe tenerlo, porque nos da muchos datos, libro por libro, de toda la Biblia. Nos da fotos, nos da hallazgos arqueológicos, nos da mapas. Note, por ejemplo, habla de lugares como Egipto. Aquí tengo, y es un libro precioso. Usted va a estar apasionado leyendo este libro. Si tan solo pudiera leer unas 7 veces este libro, empezar a dominarlo, usted sería una persona que conoce muchísimo del trasfondo bíblico y sobre todo del contenido bíblico. Eso le va a ayudar muchísimo. Vamos a dejar aquí. ¿Qué más necesitamos? Un atlas bíblico. Tengo por aquí un atlas pequeñito que tiene que ver con todos los lugares. Este es un atlas bíblico de bolsillo. Todos los lugares. Y lo bueno de este es que tiene mapas que nos van a ayudar a localizar las tierras. Es bueno que al estudiar, una vez que encontramos la tierra de la Palestina, la tierra del Nuevo Testamento, y los ubiquemos ahora al tiempo actual, si esas ciudades existen y dónde están localizadas. Por ejemplo, Jerusalén, que se menciona mucho en la Biblia. Aquí está un atlas que necesita usted también leerlo, dominarlo. Lo bueno de este librito es que es de bolsillo y usted puede llevarlo con usted, y tiene datos muy importantes. Por ejemplo, el mundo de la Biblia, la tierra de Canaán, los viajes de los patriarcas a Egipto y vuelta a Canaán, la época de Josué y de los jueces, la monarquía, Saúl, David y Salomón, el reino dividido, Israel y Judá, el exilio y el retorno, todo está. Los viajes de Pablo, por ejemplo. Mire qué precioso, que alguien ya hizo el señor Charles F. Pfeiffer ya nos ha ayudado compilando la información en este atlas bíblico, y es de bolsillo. ¿Qué más? Necesita un comentario de toda la Biblia. Para eso tengo aquí lo que nos dice la Biblia. Es un libro que más o menos nos da datos importantes a breves rasgos de toda la Biblia. Datos como bosquejos de los libros, trasfondo, fecha, autor, todo eso está en este libro. Yo les recomiendo ¿Qué nos dice la Biblia? Un libro muy importante para la observación, para el estudio de la Escritura. ¿Qué más necesitamos? Para aquellos que ya tienen bases de griego o quieren aprender del griego, hablando del Nuevo Testamento, este libro es bueno. Palabras griegas del Nuevo Testamento.
le va a dar la definición, los versículos donde se encuentran los usos de varias palabras. Lo bueno también es que las menciona con su significado griego. Por ejemplo, ágape, la más grande de las virtudes, que se traduce amor. De tal manera amó Dios al mundo, y la palabra que se usa ahí es ágape, ya que en el idioma griego amor la hemos traducido al español de varias palabras griegas como fileo, eros, y ágape o agapao es el amor de Dios desinteresado. Aquí hay un libro para las definiciones de las palabras muy importante. ¿Qué más? De igual manera, para aquellos que ya tienen algo de un conocimiento del griego quizás incipiente, básico, o que quieren aprender, aquí hay una herramienta hecha o compilada por el doctor Jorge Parker, profesor del Seminario Bíblico Río Grande, un libro excelente. Este es un léxico concordancia del Nuevo Testamento. Usted puede aprender a usarlo porque al principio da todas las instrucciones, paso por paso, cómo va a aprovechar este libro. Y de hecho, le da las palabras griegas y las palabras españolas, de las raíces de esas palabras, la lista de los versículos en donde se encuentran. Es una ayuda tremenda. Así que les recomiendo el léxico concordancia del Nuevo Testamento, del Dr. Parker. Y fíjense, la montaña de libros crece. Y usted que pensaba que no hay herramientas, pues sí hay muchas. Tengo otro libro aquí, la Concordancia Analítica Greco-Española del Nuevo Testamento. Esta es una concordancia que nos da las palabras en griego, y en todos los lugares, todos los versículos donde se encuentra esta palabra. ¿Qué le parece? Esta en sí concuerda con esta, son una ayuda. Y el otro libro que les mostré en cuanto a las palabras griegas, también los significados, palabras importantes de definiciones. Bueno, quiero también recomendarles un auxiliar bíblico, que es una introducción comprensiva al estudio de las Escrituras. Le va a dar datos tocante a la inspiración, la autoridad de las Escrituras, y aquí el canon, es decir, cómo fue que la Biblia fue formada, la crítica moderna, el tema de los milagros, los principios de interpretación, que ya vamos a ver nosotros algo de esto, 12, a interpretar el fondo histórico, y luego se va por toda la Biblia haciendo un recuento. Por ejemplo, aquí tenemos a Esdras y Nehemías, cómo los libros compaginan. Es importante. Aquí hay un libro precioso, nuevo, auxiliar bíblico de Manley. ¿Qué más? Tengo aquí dos libritos que son un comentario de toda la Biblia. El mensaje de la Biblia, que va a través de toda la Escritura y también a través de la Biblia. Aquí tengo dos libros que les recomiendo. Fíjense, estos libros les va a ayudar. Léalo, domínelo. Ustedes que a veces para ir al trabajo van en autobús, pueden ir sentados leyendo este librito, no pesa mucho, señora, llévalo en la cartera. Usted léalo, domínelo. Lo que pasa con estos libros es que hay que dominarlos. No es solamente leerlos una vez y olvidarlos, no, hay que leer un libro que tiene una enseñanza a tratar de dominar el material. De hecho, aquí tengo el diccionario en español y un diccionario de sinónimos, porque usted encuentra una palabra en español y quiere saber, bueno, igual a qué palabra es, como benignidad, es semejante a qué palabra. Aquí puede encontrar, porque aquí están todos los sinónimos de bondad, de amor, etc. Así que un libro de sinónimos es muy útil en cuanto al estudio de la Escritura. Y de hecho, esta introducción a la Biblia, que es también importante, ya que nos da datos en cuanto al Antiguo Testamento, el desarrollo del Antiguo Testamento, nos da datos aún cómo estudiar la Biblia, la inspiración de la Biblia, nos da bibliografías, habla de versiones de la Biblia recomendables. Aquí tenemos una introducción a la Biblia que le va a dar datos importantes también. Y bien, todo esto, ¿por qué? ¿Para qué todos estos libros? Porque queremos profundizarnos en la palabra del Señor. Todo
esto. Si usted no tiene nada de esto y tiene esto, tiene todo. Esas son herramientas, no son el fin. El fin nuestro es la palabra del Señor. Esos descubrimientos que otros han pasado ya años, no vamos a reinventar la rueda en un sentido. Ya nos ahorran tiempo porque vamos a ver las investigaciones que otros han hecho, estudiosos, con el fin de que podamos entender la palabra de Dios, llenarnos de ella. Recuerde que el Espíritu Santo es el Maestro y hasta ahora estamos observando. Qué precioso es que hagamos algo así. Pero quiero que hagamos ahora un ejemplo de observar. Y si ustedes me permiten, en una forma acelerada, voy a poner todos los libros de la forma que se me ocurra. ¿Por qué? Porque vamos a tomar ahora un pasaje de la Biblia y vamos a observarle paso a paso cómo lo haría yo en mi estudio. Digamos que ahora vamos a practicar. ¿Qué necesitamos para estudiar la Biblia de inmediato? En primer lugar, vamos a mirar la versión Reina Valera, y también vamos a mirar la Biblia popular, Dios habla hoy. Y vamos a centrarnos en una porción de la Escritura. Quiero que juntos nos vayamos a Lucas, capítulo 18. Si me dejan aquí, ya estoy casi listo con esto, porque así vamos a tener un poco más de espacio. Déjenme poner todo esto aquí y me quedo yo solamente con las dos Biblias. Noten, tanto libro disponible, tanta herramienta. Ahora bien, tenemos aquí las dos Biblias. Lo que necesitamos, dos pares de ojos más bien. Esta vista, los del corazón. Y necesitamos papel y lápiz. Vamos entonces ahora a hacer el ejercicio de observar. Tengo aquí conmigo en mi cajón las hojas que necesitamos y también tengo un lápiz, así que vamos a hacerlo. Vamos a darnos un poco de espacio aquí. En este caso, como dije, vamos a Lucas capítulo 18 y versículo 1. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, vayan conmigo a Lucas capítulo 18 y versículo 1. Dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, este es, digamos, Lucas, y ahora vamos a mirar asimismo Lucas con la Biblia popular, a ver cómo lo dice, porque debe haber algo de variante, ¿no? En Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Sin desmayar, sin desanimarse. Note cómo ahí ya tienen un dato importante. Ahora bien, ya tenemos, digamos que en la hoja que vamos a escribir, vamos a poner dos columnas aquí arriba, la una versión y luego la otra versión. Ahora bien, ¿quién es el que está hablando aquí? Dice, les refirió Jesús. Jesús les contó. Entonces tengo que buscar lo que significa Jesús. De hecho, yo ya hice mi tarea, aunque les voy a mostrar de dónde saqué la información. Aquí está, este es el diccionario bíblico. En este caso, Jesús es la forma latina derivada del griego Jesús, transcripción del hebreo Yeshua, o la forma tardía de Joshua o Joshua que tenemos en el inglés, para en el castellano Josué. Jehová es salvación. El nombre de nuestro Señor, Jehová es salvación. Fíjense qué interesante es el asunto. Ya tenemos aquí lo que significa Jesús. Él es salvación. Y si miramos así mismo en Lucas, tocante al nombre del Señor Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la clave, Él es Salvador. Así que el nombre Jesús significa Jehová es salvación. Y Josué es su equivalente en el Antiguo Testamento.
Fíjese, un descubrimiento muy interesante, ¿verdad? Bueno, luego, ¿a quiénes está hablando? Es una buena pregunta. Para eso, vamos a mirar en el versículo 22 del capítulo 17, es el contexto. Y dijo a sus discípulos, así que está hablando a los discípulos. Y nos toca descubrir entonces qué significa la palabra discípulo. Entonces vamos a anotar discípulo. Nuevamente, como ya hice mi tarea, son los seguidores del Señor, son enseñados y aceptan esas enseñanzas. Así los 12 apóstoles son llamados discípulos en Mateo 10:1. Al igual que otro grupo más numeroso de partidarios de Jesús, como en Juan 6:66 y Lucas 10:1 al 12. Él está hablando Jesús a sus discípulos y les está platicando acerca de una parábola. Dice, Jesús les contó una parábola. ¿Qué quiere decir parábola? ¿Me podría decir usted la definición de parábola? Ahí está la clave. Entonces, nuevamente vamos al diccionario y vamos a encontrar parábola. Para eso voy a usar el diccionario del español para ver qué dice el diccionario de español en cuanto a parábola. Como nuevamente yo hice mi tarea, narración alegórica que encierra una enseñanza moral. Fíjese, eso dice el diccionario, que es una narración alegórica con una enseñanza moral. Otra definición es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Nosotros diríamos que es una ilustración de la vida común que tiene una enseñanza espiritual. Eso diríamos que es una parábola. Y el Señor hablaba en parábolas. Estas definiciones claramente nos hacen ver que lo importante es la enseñanza que ilustra una parábola y no la parábola en sí. De tal manera que yo no puedo tomar una parábola y tratar de sacar de ella cosas que no dice, porque solamente lo que representa es la enseñanza. Esta parábola que el Señor les refirió tiene una posición, una sola razón, y es que aprendan sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese fue el propósito. Ese fue el motivo por el cual el Señor refirió esta parábola. Ahora bien, Él dice aquí, orar siempre. ¿Qué es orar? Hacer oración a Dios, de tal manera que hablar con Él. La oración es la comunicación con Dios. Siendo Él el creador del mundo y reinando sobre el mundo, no es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Qué tremendo. Usted puede hacer una definición de orar. Lo curioso es que si usted tiene un familiar en el extranjero, gasta mucho dinero haciendo una conferencia por teléfono para hablar con esa persona. Dios, que está en su trono en los cielos, nos escucha cuando hablamos. Él tiene tiempo para oírnos y nosotros tenemos tiempo para orar. La enseñanza es acerca de orar siempre y no desmayar. El diccionario de español nos dice que siempre significa todo el tiempo, en cualquier tiempo y ocasión. De tal manera que es una actitud de mantenernos orando. La necesidad, aquello a que es imposible sustraerse, faltar o resistir. La oración es una necesidad básica del creyente. Desmayar, causar desmayo, acobardarse, perder el sentido, sin bajar la guardia. Qué interesante. Todo esto estamos analizando palabra por palabra. Por tanto, los datos que tenemos nos aseguran que Dios escucha las oraciones de sus discípulos sin importar el tiempo en el que ellos las hagan. Puede ser las 3, 4 de la mañana, puede ser en la tarde, tempranito, en la mañana, a 7 de la mañana, a la hora que sea, en cualquier tiempo, Dios escucha las oraciones. También se nos dice que es una necesidad el hacerlo y que nuestra actitud debe ser sin desánimo o desfallecimiento. A veces oramos un largo tiempo, según nosotros, vemos el reloj y eran solamente 5 minutos y ya nos hemos desanimado. Además, dice aquí, siempre y no desmayar. Y leyendo la parábola se van a dar cuenta que de continuo es la clave, con constancia. Todo esto nos dice este versículo, y seguramente los datos se ampliarán cuando veamos la parábola al examinar el ejemplo.
Es importante notar que la observación nos conduce a encontrar lo que el texto nos dice, sin agregarle nada, sin quitarle nada. Una vez que hemos identificado y entendido lo que dice, entonces podremos seguir al próximo paso en el estudio, pero ahora, recuerde, todavía nos seguimos observando. La parábola en sí dice que había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ahí está, orar siempre, sin desmayar, de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si este hombre, por la insistencia de la viuda, le hace justicia, Dios, a aquellos que son sus hijos, que oran a Él, ¿no les dará justicia? ¿Qué dice usted? Bueno, dice aquí: os digo que pronto les dará justicia. Vamos a continuar tocando el tema de la observación en las siguientes lecciones. Esperamos que este estudio enfocado a nuestro crecimiento espiritual haya sido de su interés y puedan aplicarlo a su vida diaria.